Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? No lo tengo por aquí, no lo tengo por allá. Capulla hoy no está cumpliendo con otras obligaciones. Así que, bueno, vamos a estar conversando usted y yo juntos. Vamos a hablar de dos temas. Uno cortito, en nuestra clásica pastilla, que tiene que ver con un titular que realmente me impactó mucho de Infobae, donde decía: denuncian a los padres de un bebé que no fue vacunado y está internado con meningitis bacteriana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos grupos antivacunas? ¿Qué pasa con esto que realmente estamos viendo cada vez de forma más seguida? Esos padres están denunciados hoy penalmente. No solamente habían tenido un parto domiciliario, cuando la Organización Mundial de la Salud, y les voy a leer exactamente qué es lo que dice con respecto al parto domiciliario. Para el OMS, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de Río Negro, sí o sí, tiene que ser una maternidad segura. Este bebé había nacido en una zona rural con parto domiciliario y además en este tipo de casos no solo corre riesgo el bebé, sino también la mamá. ¿Y qué fue lo que los papás decidieron, o a lo mejor fue la realidad la que les puso? Fue que no lo habían vacunado y este chiquito hoy está internado, como les decía, con una meningitis bacteriana. ¿Cómo es el reglamento? ¿Qué es lo que debe ser cuando un bebé tiene que ser vacunado? Les voy a leer el calendario de vacunación oficial de la Argentina, que está establecido por ley y de carácter obligatorio. Establece que el recién nacido tiene que recibir las vacunas de hepatitis B, BCG, que es la antituberculosa, y a los 2 meses de vida la dosis de neumococo conjugada, polio y rotavirus. Y esto no tiene que ver nada más que con la vida de ese bebé, tiene que ver también con la vida de todos los bebés y los niños que los rodean. Por eso el calendario, cuando es obligatorio de vacunación, hay que respetarlo. No puede ser que un bebé que a lo mejor después va a alguna maternidad o algún médico, a su pediatra, donde hay un montón de otros bebitos, pueda llegar a contagiar a alguien. Señores, seamos padres responsables. Es muy importante eso. Más allá de las ideas que uno puede tener, que pueden tener las que quieran, pero hay cosas y hay reglamentos y hay leyes que tienen que ver con la salud de uno y la salud de todos que hay que cumplir. Y nuestro segundo tema va a tener que ver con las enfermedades reumáticas. La semana pasada hubo un excelentísimo congreso en Buenos Aires de enfermedades reumáticas, mejor dicho, Congreso Panamericano de Reumatología. Desde Canadá hasta la Argentina y Chile estaban allí todas las sociedades de reumatología, investigadores, médicos, prestadores de salud también, reunidos hablando de las enfermedades reumáticas. Esto que tanto nos preguntan, ¿qué es la artritis? ¿Qué es la enfermedad reumática? ¿Tengo reuma? ¿Tengo artrosis? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Con eso vamos a estar hablando con el doctor Enrique Soriano, presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología y además jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Italiano, además del próximo presidente de PANLAR 2018. Así que tanda y enseguida estamos con ustedes para desasnarnos sobre ese tema. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen
Es EcoGear. EcoGear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje, es muy fácil de aplicar. Usa EcoGear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con EcoGear. EcoGear, naturalmente bella. Próbalo vos también. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Y tengo que decir que vamos a conversar ahora con alguien a quien yo tenía muchas ganas de invitar y de poder conversar y hablar de muchas cosas. El doctor Enrique Soriano, como les decía, presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología, jefe de reumatología del Hospital Italiano, investigador, parte del grupo GRAPPA, que él nos va a explicar qué es lo que es. Es decir, un referente mundial en la reumatología. Y además, un médico, diría yo, con una cabeza muy especial, y una cabeza muy especial que un poco se está transmitiendo dentro de la Sociedad Argentina de Reumatología, que tiene que ver en esto de incluir a los pacientes en muchas de las reuniones de los médicos y aprender unos de otros. Seguramente nosotros de ustedes aprendemos siempre, pero creo que está bueno tener un poco más la mirada de los pacientes y la de los líderes de los pacientes en las decisiones médicas, que no tienen que ver solamente con lo científico, ¿no? Sino a lo mejor en la forma de plantear esa relación médico-paciente. Bueno, vamos a hablar, Enrique Soriano, de las enfermedades reumáticas. Me acuerdo que hubo una campaña. Sí, Reuma, ¿quién sos? Sí, ¿Qué sí, es? ¿No? Eso. ¿Qué es? Bueno, hola Silvia, gracias por la invitación y buenas tardes a los televidentes. Sí, es cierto, nosotros en la Sociedad Argentina de Reumatología tenemos, y todavía sigue esa campaña, una página de información que se llama Reuma, ¿quién sos? Y básicamente lo que apuntó esta campaña desde el inicio y ahora es a tratar de explicar que en realidad reuma no significa nada y hay más de 100 enfermedades reumáticas diferentes y todas con tratamientos y diagnósticos diferentes. Por eso es importante que una persona le pregunte a su médico qué enfermedad reumática tiene. Nadie tiene reuma, sino tiene alguna enfermedad reumática con nombre y apellido, y eso es sumamente importante porque eso va a ser al pronóstico y al tratamiento de esa enfermedad. ¿Y los médicos siempre saben cómo contestarle al paciente? Yo diría que la gran mayoría sí, porque si bien hay más de 100, como yo te comentaba, bueno, hay algunas que son más frecuentes y son las que generalmente vemos, y en general yo diría que la gran mayoría, sobre todo si es un médico especialista o un reumatólogo, en la mayoría de los casos tiene el diagnóstico preciso y le puede contestar exactamente qué enfermedad tiene. Así que yo diría que la gran mayoría sí. Hay un pequeño, como siempre, grupo sí, de pacientes que es más difícil de definir. No, porque uno de los temas que más vemos, por ejemplo, es cuánto se tarda en el diagnóstico, cuánto se tarda en lograr el casamiento. También se tarda en el casamiento. Sí. Cuánto se tarda en el tratamiento. Y en realidad tiene mucho que ver con el futuro de una persona, cuán pronto es ese diagnóstico y cuán correcto es el tratamiento que se le dio y cuán fácil fue el acceso también a ese tratamiento, que a veces hablamos de drogas caras, ¿no? Exactamente. En este momento la demora en el diagnóstico, en el tratamiento de estas enfermedades es uno de los problemas más importantes que tenemos, porque en la gran mayoría de estas enfermedades está bien demostrado que un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano cambian el pronóstico en forma radical, porque ya de hace varios años, yo diría en los últimos 15 años, se ha desarrollado tratamientos muy novedosos y muy efectivos para un porcentaje alto de estas enfermedades reumáticas, sobre todo las más frecuentes, y esos tratamientos aplicados en forma más temprana cambian la evolución de estas enfermedades, y nosotros
era muy común hace muchos años que nosotros, cuando yo empecé reumatología, que tuviéramos en la sala de espera pacientes en silla de ruedas, pacientes con bastones, etcétera, y eso realmente no lo estamos, o lo estamos viendo mucho menos gracias a tratamientos más efectivos. Qué importante lo que estás diciendo. ¿Cuáles son las 5 enfermedades reumáticas más frecuentes? Bueno, la artrosis es la más frecuente. En general es una enfermedad que se ve en pacientes de mayor edad y tiene distintas formas, porque depende cuáles sean las articulaciones que afecte. Puede afectar las manos, puede afectar las rodillas, las caderas, y bueno, son esos pacientes de mayor edad que vemos que se reemplazan las rodillas, las caderas, o que tienen esos nódulos en las manos. En general, uno diría que a pesar de eso es una enfermedad que globalmente tiene relativamente buen pronóstico, empieza a edades más avanzadas, avanza muy lentamente, es decir que si bien es de las más frecuentes, no es de las más perjudiciales. Después, dentro del otro grupo tenemos la artritis reumatoidea, que sí es una enfermedad que afecta en nuestro país. Hay varios estudios, pero uno diría aproximadamente un poco menos del 1% de la población. Pensé que era más. Sí, no, alrededor del 1% o tal vez un poquito menos, y esa sí es una enfermedad que es muy rápidamente progresiva, que destruye las articulaciones en forma muy rápida y gran cantidad de articulaciones, porque afecta pequeñas articulaciones de las manos y también grandes articulaciones, también los pies, y esa enfermedad realmente tiene como una ventana que no es demasiado amplia para lograr un tratamiento muy efectivo. O sea que hay que actuar muy rápidamente en una artritis reumatoidea. Muy rápidamente, sí. Hay otras enfermedades inflamatorias, también articulares, como la artritis psoriásica, que se ve en pacientes que tienen psoriasis. ¿Y qué porcentaje se ve ahí? Es decir, se sabe más o menos que es menos del 1, artritis reumatoidea. ¿En artritis psoriásica? En artritis psoriásica uno diría, bueno, si el 1%, entre el 1 y el 2% de la población tiene psoriasis, de esos alrededor del 30 al 40% tienen artritis psoriásica. Así que es un porcentaje no despreciable. ¿Y qué pasa también con esa ventana como la que hablabas? ¿Cómo es el desarrollo de la enfermedad? Claro, en general, si hablamos de la artritis psoriásica, en general empieza la afectación en la piel aproximadamente unos 10 años antes que la afectación articular, en la gran mayoría de los pacientes. En algunos empieza junto, pero en la gran mayoría son pacientes que han tenido psoriasis por unos 10, 15 años y en determinado momento empiezan con dolores y sobre todo inflamación. Uno diría, ¿cuál es el signo de alarma más importante para que un paciente diga, uy, yo tengo que ir a ver al médico por dolores en las articulaciones? Es cuando además del dolor en la articulación se inflama, se hincha, es decir, se pone roja, caliente y uno la ve que realmente está inflamada, que se acompaña de rigidez, es decir, que tiene, cuesta cuando está mucho tiempo quieto, le cuesta moverla, ¿no? Y eso es un signo de alarma muy importante, tanto para los pacientes como para los médicos. Si eso ocurre en un paciente que tiene psoriasis, bueno, lo ideal es ir a ver al reumatólogo. Uno de los problemas que hay es que por ahí ni siquiera se lo consultan al dermatólogo, no se lo contestan. Los dermatólogos nosotros sabemos que tienen consultorios con muchísimos pacientes, los tienen que ver muy rápido y a veces ellos no le preguntan al paciente si le duele las articulaciones, entonces sería bueno que los pacientes se lo comenten, ¿no? Pero la inflamación de las articulaciones tiene que ser un signo de alarma importante para este grupo de enfermedades que son las más frecuentes, que son lo que llamamos las enfermedades inflamatorias articulares, que está la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, lo que llamamos las espondiloartritis, también las artritis relacionadas con cristales. ¿Qué son las espondiloartritis? Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades que afectan fundamentalmente la columna. Y esto tiene una característica que es importante porque suelen afectar pacientes jóvenes, ¿sí? Un poquito más frecuente en varones, pero también mujeres y jóvenes. Y la demora en diagnóstico de estas enfermedades es monstruosa, llega a cerca de 8 años en promedio de demora al diagnóstico, ¿no? Porque el dolor de columna es absolutamente frecuente. El 80% de las personas sufren dolor de columna en algún momento de su vida. Y entonces, bueno, o consultan al traumatólogo porque el traumatólogo no presta atención, o bueno, se le hacen infinidad de estudios.
se le encuentra una hernia de disco, se atribuye el dolor a la hernia de disco, se opera la hernia de disco y el paciente muchas veces sigue. Así que la demora en estas enfermedades es muy importante. Por eso, si nosotros decimos un paciente menor de 45 años que le duele la columna en forma crónica, más de 3 meses seguidos de dolor de columna, y sobre todo si el dolor es fundamentalmente a la noche, cuando está en la cama, y mejora cuando hace actividad, ese paciente debiera tener una consulta idealmente con un especialista. Obviamente yo soy reumatólogo, nosotros tendemos a que todos vengan al reumatólogo, pero bueno, si no, por lo menos con un clínico que tenga idea de las enfermedades reumáticas. Que no es fácil, ¿no? Tampoco, yo tampoco creo en los médicos todólogos, ¿no? Exacto. Pero bueno, hay señales de alarma, evidentemente, que cada vez además se saben mejor. O sea, antes por ahí no se tenían tantas señales o no se conocían. Me parece que ahora está un poquito más repartido el conocimiento, o al menos debiera estar. Sí, ¿no? seguro. Y además lo que tiene, digamos, es que estas enfermedades en realidad no es tan difícil el diagnóstico si uno las conoce y conoce, digamos, cómo se presenta, sabe interrogar y revisar al paciente. No es que sean enfermedades específicamente difíciles de diagnosticar, y por eso es la demora. Si no, la demora está en que muchas veces no se llega al médico que tiene el conocimiento para diagnosticar. Yo, a medida que te voy escuchando hablar, me doy cuenta que cuán importante es tener un paciente educado. Y cuán importante por ahí es la función de las asociaciones de pacientes en tratar de llamar la atención y de educar al paciente sobre esto. Nosotros, por ejemplo, desde AEPSO le decimos, a cuanto médico vaya le decís que tenés psoriasis. Sí. A todos los médicos que vayas, porque, por ejemplo, no saben que la uveitis puede estar conectada con una artritis psoriásica. Exacto, yo creo que eso es fundamental, y como vos lo mencionaste al principio, nosotros hace ya varios años, no ha sido mío la idea, nosotros lo estamos manteniendo, pero estamos trabajando con los pacientes, con la asociación de pacientes, no solo desde esta campaña Reuma Quien Sos, sino con el Congreso de Pacientes, junto con nuestro congreso, y la verdad que estimulamos mucho a que los pacientes se acerquen a las organizaciones, porque ahí tienen información. En este momento, muchas veces donde hay tanta información accesible en internet, etcétera, eso yo creo que es muy bueno, pero también muchas veces esa información, claro, hay que saber filtrarla, y bueno, y a veces asusta más de lo que ayuda. Entonces me parece que las organizaciones de pacientes en ese sentido son muy útiles para poder orientar a los pacientes, que se puedan agrupar, que sepan dónde buscar la información, y en ese sentido nosotros estamos muy contentos de trabajar con Enrique, con hablaste de la artritis reumatoidea, hablaste de la artritis psoriásica, de la espondilitis anquilosante, la artritis idiopática juvenil. A nosotros nos llegan muchas consultas de chicos y con un tema específico, el miedo de los padres a darles las medicaciones. Sí. Obviamente sabemos que estamos hablando de medicaciones que son fuertes, que son inmunosupresoras. ¿Cómo hace un papá? Justamente tenía el caso también de una chiquita ayer en Facebook diagnosticada con artritis psoriásica, que su mamá ve que cada vez tiene más dolor, que no puede mover su bracito izquierdo, que está tratada, está comenzando recién, y ella no soporta el dolor de su hija, o sea, el dolor físico que está teniendo por su artritis. ¿Qué hacen los papás ante eso? Sí. Cuando quieren que mejore inmediatamente, por ejemplo. Sí, yo creo que es muy angustiante. Lo que hay que tener claro acá es que tenemos medicaciones que son muy efectivas en este momento, ¿no? Pero la realidad es que todavía no tenemos la capacidad de saber exactamente qué paciente va a responder a cada medicación. Entonces hay cierto, si bien tenemos algunas que van a ser más eficaces, bueno, hay un cierto prueba y error, y entonces lo que tenemos que lograr es un poquito de paciencia de los pacientes en ese sentido, porque es casi seguro que se va a encontrar una medicación efectiva, pero a veces hay que tener un poquito de paciencia, a veces hay que darle tiempo a las medicaciones para que actúen, porque no todas actúan en forma inmediata, y a veces el no darle ese tiempo hace que uno descarte una medicación que hubiera sido efectiva si uno le hubiera dado el tiempo necesario. Entonces yo el mensaje que daría es que realmente tenemos muchas herramientas en este momento para tratar a esos chicos, que requieren un poco de paciencia, requieren confianza en el reumatólogo, y
sobre todo tratar de no irse a medicaciones alternativas, etcétera, y dejar estas medicaciones. Ese es otro tema, ¿no? Como hablaba recién el tema de los grupos de no vacunas, el tema de las medicaciones alternativas. Vos sabés que yo creo que hay un tema de responsabilidad en salud por parte del Ministerio que no se cumple y que tiene que ver con realmente hacer una vigilancia de este tipo de médicos alternativos que encontramos todos los santos días por internet. Puedo hablar, por ejemplo, de la baba de caracol, qué sé yo, y que de pronto la gente pierde esa ventana que vos decís de tratamiento por irse a uno de estos tratamientos alternativos cuando están pululando por ahí y nadie actúa penalmente o al menos responsablemente ante eso. Sí, yo creo que es un problema serio. La realidad es que nosotros en todas las drogas que utilizamos hay estudios muy serios, muy bien hechos, etcétera, y en estos no hay absolutamente nada. Entonces la experiencia de uno, a mí me fue bien, a otro le fue, y entonces la gente usa eso. En general, uno trata de no ponerse cuando uno ve que esa terapia alternativa, bueno, puede no ser dañina, que a veces ni siquiera lo sabemos, bueno, pero lo importante es que no dejen la otra. Bueno, si quieren usar la baba de caracol, bueno, que la usen, pero que no dejen el medicamento que sabemos que es eficaz, ¿no? Bueno, tenemos que ir a hacer una tanda, pero te dejo pendiente las otras enfermedades que nos faltan, que hablamos. Vamos a hablar de lupus, vamos a hablar de esclerodermia. Bueno, ahora volvemos. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, aquí seguimos en Intelexis Mujer con el doctor Enrique Soriano, casi digo Osvaldo Soriano. Y seguimos hablando de las enfermedades reumáticas. Dijimos que íbamos a hablar de lupus. Sí. Digamos, el lupus y la esclerodermia entra dentro de ese grupo de las enfermedades autoinmunes que son más frecuentes en mujeres y generalmente en mujeres jóvenes, si bien se pueden ver también en los hombres. Y acá, fíjense la importancia de cuánto tiempo te está acompañando esa enfermedad crónica y muy complicada durante tu vida, ¿no? Sí, durante muchísimos años, y acá un poco a diferencia del otro que hablábamos de las enfermedades articulares, inflamatorias articulares, donde el signo de alarma es fundamentalmente la inflamación de las articulaciones, acá se puede manifestar con muchas otras formas. El compromiso de la piel, por ejemplo, es uno importante, con la aparición de lo que llamamos manchas o rash, que es fotosensible, es decir, que empeora con la exposición a la luz. Que se ponen oscuras, ¿no? Claro, se pone roja fundamentalmente. El cambio de color de las manos con el frío, que es lo que nosotros llamamos Raynaud, que bueno, hubo esa campaña tan famosa de los dedos azules en su momento. Que la hizo Nieves. Claro, y la realidad es que eso ocurre en un 20% de las chicas jóvenes pueden tener ese Raynaud, pero en general es un Raynaud poco severo, simétrico, digamos, ahí uno tiene que llamar la atención si se pone azul o blanco un solo dedo y no todos, eso debiera llamar un poco la atención, y obviamente el compromiso de algunos otros sistemas, como puede ser el riñón, como puede ser el pulmón, como puede ser el corazón. Entonces, estas son manifestaciones, muchas veces se acompañan de fiebre, síntomas generales, es decir, que son en general enfermedades que los clínicos en general tienen buena capacidad para discriminarlas y obviamente deben ser tratadas también por un especialista, ¿no? Sí, idealmente para nosotros un reumatólogo, porque somos los que estamos todo el tiempo encima de estas, ¿no?
te voy a poner un poquito, no nos queda mucho tiempo, certificado de discapacidad. Sí. Ese título es muy feo para las personas. Nosotros somos, es decir, ¿qué significa el certificado de discapacidad y por qué se pide? Y cuando a lo mejor no sería tan necesario como para tener un acceso a una medicación. Claro, la realidad es que es como una vuelta que se encontró en determinado momento para poder lograr el acceso a medicaciones que son excesivamente caras, ¿no? Entonces, muchas veces uno hace el certificado de discapacidad. La realidad es que estos pacientes están severamente discapacitados, pero en el momento que la enfermedad está activa. Una vez que uno comienza el tratamiento, en general nosotros apuntamos a que el paciente logre hacer una vida normal, es decir, que entre en lo que nosotros llamamos remisión. Que en realidad lo logran. Claro, y en un porcentaje alto lo logran. Alto. Entonces muchas veces lo que ocurre es que, bueno, después el paciente, claro, ya no está discapacitado y se le saca el certificado de discapacidad y nosotros, obviamente, un paciente que tiene un certificado de discapacidad tiene todos los medicamentos al 100%. Pero como los medicamentos estos son muy caros, bueno, eso ayuda. En este momento hay, se está reconociendo mucho más estos medicamentos sin el certificado de discapacidad, con lo cual, bueno, eso creo que es bueno para todos, ¿no? Y para terminar, ¿no? Yo cada vez que mi médico, yo con mi psoriasis, cada vez que mi médico venía a un congreso, yo le decía, ¿qué hay nuevo? Y entonces la mayoría de veces me decía nada. Bueno, ¿qué hay de nuevo para la gente después de ese congreso tan importante que hubo? Sí, la realidad es que se presentaron varias drogas nuevas en este momento en el país, probablemente en este año, acá en Argentina, en este año y en el año que viene se van a probar como 6 o 7 drogas nuevas para el tratamiento de distintas enfermedades reumáticas. De tener 4 o 5 opciones en este momento, para la gran mayoría de ellas tenemos 6, 7, 10 opciones, es decir, que eso no solo va, por un lado, a abaratar los costos, sino también dar muchas nuevas opciones. Así que creo que para reumatología es realmente un momento muy, muy bueno, se hace mucha investigación, hay muchos tratamientos nuevos y obviamente eso es también así para los pacientes reumáticos. Sí, ya lo creo. Mil gracias, Enrique, por haber venido, que sé que te cuesta mucho venir. A ustedes nos vemos la otra semana, que tampoco sé si lo vamos a tener a Capulla. Que tengan una buena semana. Gracias. Medife me cuida.